Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Samina Imam. Samina era una mujer alegre y exitosa, pero escondía algo que muy pocos conocían, una relación secreta con un hombre que ya tenía pareja. Cuando Samina no se presentó a las fiestas navideñas familiares, supieron que algo no iba bien. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Samina Imam. Los hermanos Cooper eran grandes fans de la saga de Star Wars, por eso cuando estuvieron planeando un terrible asesinato, escribieron en código para no ser descubiertos y decidieron utilizar jerga de las películas de Star Wars. A simple vista parecía una conversación entre dos fanáticos de las películas, pero los mensajes escondían un significado mucho más oscuro. Pero empecemos por el principio. Nos situamos en el año 2014. Samina Imam era una mujer de 34 años que vivía en Cardiff, Inglaterra. Era la directora regional de Costco, por lo que solía visitar distintas tiendas para asegurarse de que todo iba bien. Solía supervisar las tiendas de Bristol, Southampton y Coventry. Tenía éxito y en el trabajo la apreciaban mucho. Además, ganaba un sueldo considerable teniendo en cuenta su posición, por lo que tenía un estilo de vida acomodado. Samina era una persona encantadora y dulce, muy entregada a los demás. Su familia siempre recurría a ella, ya que era una persona conciliadora y empática, y siempre ayudaba a los demás desinteresadamente. Le encantaba pasar todo su tiempo libre con familiares y amigos. Su novio la apodaba Sai, que eran las siglas de Sweet and Innocent, dulce e inocente, ya que era menuda, medía 1,57 m y de carácter muy tierno. Pero su novio era un secreto. Samina no lo había compartido con nadie. Desde hacía 2 años no podía decírselo ni siquiera a sus más allegados, ya que podía poner en peligro su carrera. Y es que las relaciones entre empleados de Costco estaban prohibidas y su novio era Roger Cooper, de 41 años, director del almacén de Costco en Coventry. Pero había otro inconveniente más. Roger tenía una novia desde hacía mucho tiempo, Susan Potts, a la cual le estaba siendo infiel con Samina. Por estos dos motivos, Samina vivía una vida secreta de la que prácticamente nadie sabía y que únicamente involucraba a Roger y a ella. Roger le había dicho que iba a dejar a su novia por ella, pero ya habían pasado 2 años y aún no lo había hecho. Samina tenía la esperanza de que esa Navidad por fin la dejara y pudieran ser formalmente una pareja. Según Roger, iba a dejar a su novia en noviembre y de hecho había mensajes de texto entre ellos que corroboraban dicha afirmación. Es más, Samina y él esa Navidad tenían pensado hacer una escapada para celebrar que oficialmente eran pareja, al menos ese era el plan. El día después de Navidad, Samina había planeado ir a casa de la familia para celebrar el Boxing Day, el día de San Esteban, pero nunca apareció en la fiesta. Samina era muy responsable, por eso cuando no se presentó en la fiesta, enseguida todos sus familiares se alarmaron y contactaron con las autoridades para denunciar su desaparición. Afortunadamente las autoridades se tomaron muy en serio la desaparición e iniciaron una investigación rápidamente, revisando todos los últimos movimientos de Samina Imam. La investigación fue liderada por Caroline Mars, una experimentada investigadora de la policía. Samina había sido vista por última vez en su turno de trabajo en Costco el día de Nochebuena, a las 4 de la tarde. Tras esto apareció en el metraje de la cámara de seguridad de una tienda Marks & Spencer's, donde compró una botella de Bellini, que es una bebida italiana, y unos dulces. Ese mismo día habló con su hermana por teléfono y le confirmó que asistiría a la fiesta en casa de sus padres el día después de Navidad. La llamó desde su coche y aunque su hermana no lo sabía, Samina estaba acompañada. Tras esto ya no se pudieron obtener más imágenes de ella, ni nadie sabía dónde había estado. Mirando sus últimas compras, se descubrió que había reservado una habitación a su nombre en el Hotel Malmaison de Birmingham. Lo que los investigadores aún no sabían era que aquel lugar era donde iba a realizar la escapada con su novio para celebrar que ya eran pareja oficialmente. Ahí se le perdía la pista. Por ello, los detectives decidieron formalizar la investigación y la llamaron Operación Cerámica. Se avisó a la prensa para que ayudaran a expandir la imagen de la desaparecida y se abrieron los teléfonos para recibir pistas del público. Pasaron 11 días sin indicios suficientes y sin que Samina apareciera, pero el 4 de enero del 2015 se encontró su coche en Bedfordshire, a más de 3 horas de donde había sido vista por última vez.
y a 1 hora y media del hotel que había reservado, por lo que no tenía mucho sentido que el coche apareciera allí y fue inmediatamente considerado como algo sospechoso. El coche estaba completamente vacío, no había ninguna pertenencia de Samina en su interior, ni siquiera las últimas cosas que compró en la tienda de Marks & Spencer's, pero además estaba inusitadamente limpio. Era evidente que había sido limpiado en profundidad, se habían borrado todas las huellas dactilares y los asientos estaban impolutos, ni siquiera las huellas de Samina que hubiera conducido hasta allí estaban en el coche. Pero hubo otro detalle que llamó la atención de los investigadores. Teniendo en cuenta que Samina era de menuda estatura, el asiento del conductor estaba completamente echado hacia atrás, como si alguien más alto hubiera conducido hasta allí. Estaba tan separado de los pedales que hubiera sido imposible que Samina condujera el vehículo, ya que no llegaría a los pedales ni al volante en esa posición. Tras una semana desaparecida, la familia y amigos de Samina empezaron a temer que no estuviera sana y salva y que algo realmente grave podría haber sucedido. Por ello, el 31 de diciembre, los pocos amigos íntimos que sabían de la relación entre Roger y Samina se lo comunicaron a la policía. A pesar de que no encontraron el teléfono de Samina, pudieron rastrear ciertas aplicaciones que tenía vinculadas también a otros dispositivos. Gracias a esto descubrieron que el último mensaje que mandó fue a Roger Cooper, el día de Nochebuena. Su teléfono había estado activo entre las 4 y las 7 de la tarde. Al parecer el tono del mensaje parecía de enfado, por lo que las autoridades decidieron interrogar a este hombre. El mensaje se mandó a las 7 de la tarde y decía que se iba a marchar donde realmente le querían, lo que denotaba disgusto y frustración. La coartada de Roger Cooper para Nochebuena era que tras su turno, el cual era en la misma localización y a la misma hora que Samina, aunque salieron a la vez, él se marchó a Leicester a ver a su hermano David de 39 años para intercambiar regalos. David le iba a regalar a Roger una figura de Star Wars, ya que ambos eran muy fans de la saga. Tras darse los regalos, Roger dijo que fue a casa de Susan, donde estuvo los siguientes días. Y les dijo que de hecho Samina y él habían cortado unos pocos días antes de Navidad, ya que Roger no quería perder su trabajo y no quería perder a su novia Susan, de modo que ya no estaban juntos. Según la versión de Roger, Samina no se tomó bien la ruptura y le bombardeó a mensajes durante aquellos días, insistiendo en que fueran al hotel. Casi la pintó como una acosadora. Aunque quería proporcionarse una coartada sólida, esto le situaba más cerca de donde se encontró el coche y donde estaba reservada la habitación de hotel, que si se hubiera quedado en Coventry. Roger insistió en que no sabía nada de Samina, llegó a llorar durante el interrogatorio y les mostró un mensaje que le había escrito el día de Navidad, felicitándole las fiestas. A pesar de llorar por su desaparición, cuando le preguntaron dónde pensaba que estaba Samina, Roger contestó que probablemente de vacaciones con sus amigos. Entonces, ¿por qué lloraba? Pero los amigos de Samina no sabían nada de la supuesta ruptura. Ellos creían que seguían juntos y que la escapada de Navidad seguía en pie, por lo que pensaron que probablemente Roger estuviera manipulando a Samina, haciéndola creer que iba a dejar a su novia cuando no tenía intención de hacerlo. Además, en el metraje de las cámaras de seguridad, se podía ver a Roger saliendo pocos minutos antes que Samina, casi al mismo tiempo, como si quisieran irse juntos pero sin que fuera evidente para sus compañeros de trabajo. Algo que también llamó la atención de los investigadores fue la altura de Roger, que medía 1,95 m, por lo que cabría perfectamente en el coche de Samina con el asiento echado totalmente hacia atrás. Lo que Roger no sabía es que decir que estaba en casa de su hermano todavía le implicaba más, ya que los investigadores pudieron localizar la ubicación de Samina del 24 de diciembre. Aquel día Samina estuvo en casa del hermano de Roger, David, en Leicester. El mensaje que Roger había recibido no había sido escrito por Samina, sino que lo escribió él mismo para que pareciera que no estaban juntos y que no sabía de su paradero. Además, se encontró metraje de una cámara de seguridad en el que aparecía el coche de Samina conducido por un hombre, uno de los dos hermanos, aunque no se sabía cuál de los dos por la calidad de la imagen, y que tenían cierto parecido entre ellos. Tras su interrogatorio, Roger buscó rápidamente un abogado. Las autoridades entrevistaron a los trabajadores de Costco e hicieron otro descubrimiento. Roger no solo le era infiel a su novia con Samina, sino que tenía otra amante más, una tercera mujer llamada Sinead Sweeney, que también trabajaba en Costco. Curiosamente, todas sus chicas empezaban con la letra S. Sinead y Roger llevaban viéndose 6 meses. Cuando interrogaron a Sinead, esta les habló de un lado oscuro de Roger. En una ocasión, este le dijo que no le presionara, ya que si se sentía arrinconado, podía volverse un hombre muy peligroso. Sinead quedó embarazada de Roger, pero decidió interrumpir el embarazo. Ni Susan, la novia de Roger, ni Samina sabían de la existencia de la relación entre Roger y Sinead. La policía consiguió una orden de registro para la
la vivienda de David Cooper. David había sido reservista en el ejército y ahora era el dueño de una cafetería y trabajaba esporádicamente como portero. El registro fue complicado ya que David tenía el síndrome de Diógenes, el cual le hacía acumular muchas cosas. En el frigorífico de la casa encontraron la bebida y los dulces que Samina había comprado justo antes de desaparecer, por lo que se confirmó que había estado allí. Además, se halló el sistema de navegación del vehículo de Samina, el cual había sido sustraído del coche. Sin embargo, no se encontró sangre ni signos de forcejeo en el interior de la casa. Tras encontrar estos objetos, David fue llevado a comisaría para un interrogatorio sobre el paradero de Samina Imam. Le preguntaron si la conocía y dijo que la había visto un par de veces. Comentó que no sabía nada de ella, tan solo que trabajaba con su hermano. Tampoco dijo saber que su hermano y ella tuvieran una relación. Cuando le preguntaron por ese par de veces que la había visto, comentó que una vez fue en el almacén donde trabajaba con su hermano y que la segunda en un restaurante. Al parecer, se rastreó la localización tanto del teléfono de Roger como el de Samina y ambos se dirigieron con pocos minutos de diferencia a Leicester. Roger llegó un poco antes y luego Samina, por lo que resultaba curioso que el mensaje de enfado de Samina a Roger fuera enviado más tarde, cuando supuestamente ya estarían juntos. Los dos teléfonos se apagaron y se volvieron a encender a las 6:30 de la tarde, cuando ambos abandonaron la casa del hermano de Roger. Tras esto se volvieron a encender, se envió el mensaje de enfado de Samina y se volvieron a apagar, pero ambos iban en la misma dirección. También se encontraron algunos mensajes que habían sido borrados del teléfono de Roger. Él quiso hacer parecer que Samina le estaba acosando, por lo que borró todas sus respuestas para que pareciera que ella le mandaba un montón de mensajes seguidos, cuando en realidad él estaba participando en la conversación y contestando a cada mensaje. Para los investigadores, Roger era cada vez más sospechoso, pero aún no habían encontrado a Samina ni tenían pruebas irrefutables de que se había cometido un crimen. Decidieron interrogar a Mina, la novia de David, el hermano de Roger. Le preguntaron si había estado en la casa de David en Nochebuena, y ella dijo que sí, pero que no había visto a Samina, ya que ella había ido a las 8:45 de la noche. Dijo que solo había estado en el salón y que se había quedado muy poco tiempo, solo 15 minutos. Se siguieron analizando los teléfonos de los implicados y fue cuando descubrieron unos extraños mensajes de texto de Star Wars. Los mensajes habían sido enviados desde un teléfono desconocido a principios de diciembre. Aunque podría tratarse simplemente de mensajes entre amigos, había algo más oscuro detrás que descubrirían más adelante. Siguieron investigando la pista de las localizaciones que se habían obtenido de los teléfonos y gracias a las cámaras de las carreteras descubrieron que solo el coche de Roger estaba circulando, por lo que Samina debía de ir con él. El coche de Samina iba en otra dirección, conducido por otra persona, es decir, Samina, o al menos su teléfono, iba en el coche de Roger y en el coche de ella iba alguien más, aunque no se podía apreciar en las cámaras. Pero se cotejaron los movimientos del coche de Samina con el teléfono del hermano de Roger y también coincidían, por lo que fue David quien movió el coche. El círculo más cercano de Samina acudió a la policía con una información extra. Samina le había dado un ultimátum a Roger. Le dijo que tenía que dejar a Susan y le amenazó diciendo que si no lo hacía le expondría. Detuvieron a Roger y David Cooper por sospecha de asesinato, ya que aún no se había encontrado el cuerpo de Samina. Se encontró un billete de tren en una chaqueta de David que confirmaba que él era el que había abandonado el coche de Samina y que tuvo que regresar en tren a casa. David fue interrogado de nuevo y dijo que la última vez que vio a Samina fue en realidad en Nochebuena. Roger había estado allí unos minutos antes y empezó su confesión. Dijo que esa mujer había muerto en su sofá. This lady, I didn't know her name. She died on my sofa. Samina se presentó en su casa entre las 5 y las 6:30 de la tarde. Dijo que solo le abrió la puerta porque creía que era su hermano Roger, porque en realidad no le gustaba la gente y que no habría abierto la puerta si no hubiera pensado que era su hermano. Pero cuando abrió la puerta era Samina, por lo que la dejó entrar en la vivienda. Ella estaba buscando a Roger y estaba muy alterada y estaba alzando la voz. Le pidió que se tranquilizara y se sentara en el sofá mientras le preparaba un té y llamaba a Roger, algo que no tenía intención de hacer. Samina rechazó el té y siguió hablando nerviosa de que habían hecho planes juntos y cada vez estaba más alterada. De modo que David se dirigió a la cocina, donde tenía una caja en la que guardaba cloroformo. Contó que había visto en televisión cómo dejaban inconsciente a alguien con la sustancia y que pensó en hacer lo mismo con Samina. Dijo que las paredes de la casa eran muy finas y que ella estaba montando una escena, así que empapó una toalla de la cocina con cloroformo y la sorprendió desde atrás del sofá.
pero Samina no volvió a despertarse como él supuestamente esperaba. Tras esto dijo que pensó inmediatamente que nadie sabía que ella estaba allí, sacó las llaves del coche de su bolso y decidió moverlo de su casa para que nadie sospechara. Después de abandonar el coche, regresó a casa y ahora debía de decidir qué haría con el cuerpo de Samina. Dijo que tenía un amigo o un familiar llamado Ben, el cual tocaba en un grupo y parecía que quería impresionar a David. Sabía que era el tipo de persona que le ayudaría a deshacerse de un cuerpo. Según David, Ben quería impresionarle tanto que se encargó de todo. Se llevó el cuerpo de Samina al bosque y él no volvió a verla. Decía que ni siquiera sabía dónde estaba enterrada. Pero nada de esta disparatada confesión era cierto. Los investigadores además señalaron la falta de empatía de David, cómo nada de lo que contaba parecía afectarle y cómo se dirigía al cuerpo de Samina como si fuera un objeto. El 9 de enero los hermanos Cooper fueron formalmente imputados por asesinato. Tras esto, la novia de David comentó a la policía que este poseía un huerto en Leicester y que quizá deberían de mirar allí. Otra amiga de David tenía las llaves del terreno y las autoridades pudieron entrar a registrarlo. Nada más llegar se encontraron con un cartel que decía: «No me molestéis, me estoy quedando sin sitios para esconder los cuerpos». En esa zona no había plantas y la tierra parecía fresca y removida. Tras 4 días excavando exhaustivamente en distintas áreas, el 16 de enero encontraron una tumba bastante profunda con el cuerpo de Samina Imam. Estaba envuelta en una toalla y metida en un saco de dormir militar, el cual estaba dentro de una bolsa y envuelto con papel film. La causa de la muerte fue únicamente por el cloroformo, algo que no era demasiado común. También tenía una serie de elementos extraños en su sistema: antimonio, mercurio, estaño, cadmio y arsénico. Se determinó que le habían dado a beber o inyectado estas sustancias, pero lo que acabó con ella fue el cloroformo. Tras el hallazgo, los investigadores pensaron que probablemente Roger sí estuviera involucrado en el asesinato de su novia y que seguramente se tratara de un asesinato premeditado y no un accidente o un crimen pasional. Los detectives creían que Samina y Roger habían ido juntos a casa de David y que de hecho cuando ésta habló con su hermana, Roger estaba en el coche con ella. Pensaban que Samina creía que iba en dirección al hotel, cuando Roger le pidió hacer una parada en casa de David. Teorizaron que lo más probable es que lo tuvieran planeado todo y que terminaron con Samina tan pronto como entró en la casa. Además, les hubiera resultado fácil inmovilizarla, ya que ellos eran 2 hombres muy corpulentos y ella especialmente menuda. Le obligarían a inhalar el cloroformo hasta la muerte y Roger se marcharía de la casa fingiendo los mensajes de Samina mientras que su hermano se deshacía del cuerpo y de las pruebas. David había dado a entender que el cloroformo lo tenía como parte de un kit del ejército, pero se descubrió que en realidad lo compró por eBay 2 semanas antes del asesinato. Lo extraño era que parecía que David estaba dispuesto a cargar con toda la culpa del crimen para que su hermano quedara completamente exculpado. Aunque también se pensó que quizá fue Roger quien compró el cloroformo con el ordenador de David, para implicarlo aún más en el crimen. Durante el juicio se confirmó que realmente se trataba de un crimen premeditado. Lo habían planeado durante semanas y de hecho no fue el primer intento de terminar con ella, ya lo habían intentado previamente. David intentó cambiar múltiples veces su declaración durante el juicio. Dijo que el cloroformo que había comprado nunca llegó, que en realidad Samina estaba viva cuando se fue a mover el coche y que cuando regresó estaba muerta, pero todo lo que decía era muy incongruente. En la casa de David Cooper se encontró un teléfono de prepago, el cual fue lo que determinó que realmente estuvieron a punto de matarla previamente. 12 días antes del asesinato, Samina acudió a una fiesta de Navidad del trabajo, pero estaba algo lejos de su casa y ella iba a beber, así que reservó una habitación de hotel cerca para no tener que conducir a su casa. Pero Roger le mandó un mensaje diciendo que había reservado una habitación en otro hotel y que quería que fuera allí porque tenía una sorpresa para ella. Los hermanos estuvieron hablando a través del teléfono prepago de lo que querían hacer aquella noche, y para que no resultara tan evidente, decidieron utilizar jerga de Star Wars. Decían cosas como: «Estrella de la muerte completada, quédate en el objetivo, mira el tamaño de esa cosa, se te espera, Vader». En realidad, Roger no tenía ninguna habitación reservada, y David estuvo esperando fuera en un coche para secuestrarla porque pensaban que estaba con otro hombre, pero eso nunca pasó. Samina se había dejado el teléfono en la fiesta y estuvo 1 hora buscándolo, lo que retrasó toda la operación de los hermanos. Finalmente llegó, pero en lugar de en su coche, había cogido un taxi que la dejó en la misma puerta del hotel, dificultando mucho el secuestro. Por ello, Roger le mandó un mensaje a David que decía: «No hay manera, no hay objetivo,
La ventana se ha cerrado. El 21 de diciembre lo volvieron a intentar y de nuevo fallaron el intento. Y por desgracia, a la tercera vez lo consiguieron, el día de Nochebuena. El juez del caso dijo: el uso de un veneno en un caso como este demuestra una intención de matar a sangre fría, a pesar de las consecuencias. Trabajasteis juntos mano a mano en planear y llevar a cabo el asesinato de una mujer alegre y divertida, brutalmente traicionada por el hombre a quien quería y el hermano de este. Ambos se declararon no culpables a pesar de todas las pruebas en contra suya. Además dijeron que Samina había ido a casa de David por su propia voluntad y que fue ella la que estalló y empezó a gritarle. Roger dijo que tras esto la subió en un taxi y la mandó a su casa y que no la volvió a ver. Nadie creyó esta versión. La defensa de David se basó en que se comportaba demasiado normal como para haber estado involucrado en un crimen así. Subieron al estrado distintos testigos que corroboraron que los días que siguieron a la desaparición de Samina, David parecía tranquilo y actuaba con normalidad. La novia de David dijo que le vio aquel mismo día y que nada parecía fuera de lo normal. Estuvieron 15 minutos juntos y no notó nada extraño. Incluso le ayudó a retirar algunas malas hierbas del jardín donde estaba enterrada Samina y no pareció ponerse nervioso. Además, la defensa insistió en que David no había comprado el cloroformo y que debió ser Roger el que utilizó su ordenador para adquirirlo. El 21 de octubre del 2015, Roger y David Cooper fueron declarados culpables del asesinato de Samina Imam y sentenciados a 30 años de prisión. Los hermanos ni siquiera se miraron durante la sentencia y salieron de la sala sin volver a dirigirse la mirada. La detective Caroline Mars, que lideró el caso, declaró: la mayoría de los asesinatos que tienen lugar son hechos espontáneos, llevados por la ira o los celos. Sin embargo, en este caso, lo que hemos desvelado son semanas y semanas de planificación para matar a Samina, numerosos atentados contra su vida y una causa de muerte realmente inusual. La acusación considera que el único motivo por el cual la mataron fue para mantenerla callada, ya que parecía que iba a exponerle a su novia e informarle de su relación. Además, estas declaraciones también harían peligrar su trabajo, dado que las relaciones entre empleados estaban prohibidas en Costco. La verdadera cadena de eventos que sucedió aquel día, según estimaron los investigadores, fue que ambos salieron del trabajo por separado, con unos pocos minutos de diferencia. Samina hizo una parada para comprar la bebida y los dulces, donde fue grabada con las cámaras de seguridad. Quedaron en algún lugar cercano donde ella bajó de su vehículo con su equipaje y subió en el Audi de Roger y se dirigieron a Leicester, a casa de David. Harían una pequeña parada allí para visitar a su hermano y tomarían algo antes de dirigirse al hotel. Se piensa que probablemente Samina fuera atacada por David nada más entrar en la casa, ya que estaba todo planeado para acabar con ella ese día. Para ellos sería fácil reducirla, ya que eran bastante más corpulentos que Samina. Entonces le aplicarían el cloroformo, terminando con su vida. Tras esto moverían el coche que Samina había dejado aparcado cerca de su trabajo y enterrarían el cuerpo en el huerto de David. Lo único que no se ha conseguido entender del todo es la participación de David. ¿Por qué estaba tan dispuesto a participar en el asesinato de una mujer que apenas conocía? Roger era el único que tenía un motivo real para el crimen. Roger y David se negaron a contar la versión real de cómo murió Samina y, dado que no reconocen su culpabilidad, no muestran ningún tipo de arrepentimiento. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Estaban ambos igualmente implicados? ¿Qué sucedió realmente aquel día? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Tristania Wolf y Yolani Olano. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que os haya gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!